Buenos días, ¿cómo han estado? Vamos a continuar. Um, Vamos a continuar con el tema de la psicopato. Seguimos con psicopatología y el tema de la semiología clínica. Buen día a todos. Bueno, estamos arrancando con el tema de la semiología. Necesito mucha atención de ustedes, ¿verdad? Necesito una... Vamos a ver ahora por dónde continuamos la psicopatología. Me alegro mucho que tengamos el libro que compartieron ayer. Por ahí van a comenzar a leer las neurosis. Es un capítulo muy bueno, va de la mano con todo lo que vamos a empezar a aprender aquí, ¿verdad? Quiero me digan si estamos viendo en pantalla el documento. Sí se ve. Estamos viéndolo, ¿ok? Este es un pequeño resumen que hice hace años, basándonos en todos esos libros que están aquí, ¿verdad? Eh, Semiología clínica psiquiátrica, Irán Castro López. Clínica psiquiátrica básica actual de Ricardo González Menéndez. De psicología general de A.R. Luria. Y de manual de psiquiatría de Kaplan, Sauk y Friedman. También tuve en cuenta algunos elementos de un material elaborado por mí que se llama Estudios Etnopsicológicos en Practicantes de Sistemas Mágicos Religiosos, ¿verdad? Estábamos en la atención, ¿verdad? Eh, Vamos a ampliar la letra esta para que se vea un poco más grande. Creo que estamos bien ahí. Ok, estábamos hablando de la atención. Esta parte es muy descriptiva, es muy teórica, ¿verdad? Necesita de mucha atención de ustedes. En algún momento les vamos a poner casos para que ustedes puedan eh, identificar todo este tipo de signos, síntomas. Vamos para la psicopatología de la imaginación. Eh, Distorsiones perceptivas. Existen las llamadas hiperestesias versus hipoestesias, anomalías en la percepción de la intensidad. Y están las hiperalgesias versus hipoalgesias, anomalías en la percepción del dolor. O sea, hay personas que sienten mucho
altamente las sensaciones y personas que las sienten muy bajas. Existe lo que se llama las anestesias, que es la ausencia total de la percepción de la intensidad del estímulo. La persona no siente nada. Y está la analgesia, ausencia total de la percepción del dolor, ¿verdad? Hay gente que no siente dolor, hay practicantes de artes marciales y de boxeo que los pueden estar apaleando y no lo sienten, ¿verdad? Y esto no es nada bueno, o sea, sentir analgesia y anestesia no es nada bueno. Se dan también anestesias en diabéticos. Diabéticos suelen, por un golpe que se den, dedos de los pies se les pueden quedar anestesiados, se les puede hacer gangrena y los pueden perder. Y esto pasa con mucha frecuencia en diabéticos graves, ¿verdad? Eh, es complicado esto de no sentir el dolor. En mi caso yo tenía problemas con el dolor, un dolor muy intenso, tiene que ser muy fuerte para que yo lo sienta, ¿verdad? Lamentablemente eso no es nada bueno. Sentir el umbral del dolor, tenerlo muy bajo, significa que tú sientes mucho dolor por cualquier cosa. Y eso tampoco es bueno, porque no vas a poder practicar nada que sea deportes de combate, te das un golpe y te va a estar doliendo 3 días, ¿verdad? Entonces es complicado esto de las anestesias y las analgesias. Repito, anestesia, ausencia total de la percepción de la intensidad del estímulo. Son personas que no sienten prácticamente los estímulos y están las analgesias, que es la ausencia total pero, de la percepción del dolor. Gente que no siente dolor, lamentablemente. ¿Verdad? Ahora están las llamadas también anomalías en la percepción de la cualidad, llamadas metamorfopsias. Atención, metamorfopsias, también conocidas como síndrome de Gulliver o Gulliver. Síndrome de Gulliver, recuerden, Gulliver en el país de los gigantes, Gulliver en el país de los enanos, ¿verdad? La metamorfopsia es un síntoma que habla de la anomalía en la percepción del tamaño y la forma de las cosas, ¿verdad? Esto es un caso muy raro, son casos raros. Eh, son casos raros, son personas que tienden a ver a todos los demás como reducidos o que tienden a verlos como gigantes, ¿sí? La dismegalopsias, anomalías en la percepción del tamaño, micropsias y macropsias. Es esto un poco más exactamente lo que estoy diciendo. Micropsias es cuando tiendes a ver a todo el mundo pequeño y a todo lo normal muy pequeño y reducido. Tienes un problema aquí en la percepción. Es un trastorno de la percepción. Y la macropsia, cuando sueles ver a todo lo que te rodea, no solo personas, como muy grande, ¿verdad? Y sería un poco el síndrome de Gulliver en el país de los gigantes, ¿verdad? Está también, muy parecido a todo lo anterior, lo que se conoce con el nombre de dismorfopsia, que es anomalía en la percepción de la forma. Todo el mundo, este es menos grave, pero todo el mundo ve algo grande y tú lo ves pequeño. O sea, algo pasa contigo. O sea, tú ves una casa pequeña y todo el mundo la ve grande. O sea, algo está pasando con esta persona, ¿verdad? Hay algo muy raro en esta persona. Eh, Está también aplicado todo esto al cuerpo humano, personal de uno. Lo he llamado autometamorfopsias. Autometamorfopsias, referidas al propio cuerpo. Pueden ir del terror a la ira. Que veas tu cara espantosamente grande en el espejo, ¿verdad? O tu cara espantosamente pequeña en el espejo, ¿sí? Estas percepciones tienen que ver con el tema de la esquizofrenia, ¿verdad?
Sobre todo la esquizofrenia, donde se dan estas alteraciones, ¿sí? ¿Verdad? Fíjate, licenciado. Usted tiene problemas de autometamorfosia. No, pero sí tengo una duda relacionada a eso. Es A ver, que cuénteme. estaba leyendo de el síndrome ¿El síndrome? de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá, sí. Y también dice que es un cuadro en donde se presenta distorsión en la percepción de la imagen, Es esto en la mismo, es forma. esto mismo. Es eso Es esto mismo. mismo que estás leyendo. Es esto mismo. Se dice que este hombre, el que escribió ese cuento, Perrol, Ajá. él tenía ese trastorno. Ah, ok. Sí, es esto mismo que estás leyendo, ¿vale? Ah, bueno, gracias. Sí, buena asociación tuya esa. Gracias. Continúo. Esto es muy interesante, este tema, porque de pronto todas esas cosas que aparecen en la literatura ya tenían un fundamento hace mucho tiempo en la psicopatología, ¿verdad? Eh, repito, dismegalopsias, anomalías en la percepción del tamaño, micropsias o macropsias. Piensen por un momento, alguna vez en la vida, ustedes empezaron a ver extremadamente grande lo que todo el mundo veía normal, o veían muy chiquito lo que todo el mundo veía grande. Esto es algo muy raro, son síntomas raros. Y hay personas que ven que su propio cuerpo se deforma y que su propio cuerpo es gigantesco o que es muy pequeñito. Esto tiene que ver con esas mismas trastornos graves de la percepción de la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Sí? Anomalías en la integración perceptiva. Vamos para allá. Eh, aglutinación y sinestesias versus escisión. Lo más normal es que haya una integración perceptual. A ver, escuchemos esto. Lo más normal, si es posible, tomen nota para que no se confundan, es que haya una integración. Y lo más anormal es que haya una escisión. O sea, integración versus escisión. El paciente parece incapaz de establecer nexos o integrar dos o más percepciones de modalidades sensoriales diferentes. El paciente que ve tele y no logra darse cuenta de que lo que ve en esta tiene relación con lo que oye. Las conexiones entre ambas modalidades sensoriales han fracasado. O sea, no conectan que el que está hablando en la tele es lo que están viendo. Y en ocasiones, o sea, esto aduce a lo que se llama anomalía en la integración perceptual y está presente mucho en la esquizofrenia, que como ya hemos dicho es el nivel prácticamente más grave que existe en la psicopatología, ¿verdad? Eh, a ver, otro ejemplo de no integración y de decisión es cuando el individuo tiene un recuerdo en imágenes, pero no recuerda expresiones. Y a veces se le reproducen las imágenes visuales en su mente y en otras ocasiones se reproducen los recuerdos, expresiones de ese trauma, pero no logra integrar imágenes con, con expresiones verbales. ¿Me hago entender? Muy típico, refiero de la esquizofrenia y de algunos trastornos graves como puede ser el trastorno disociativo, ¿verdad? Eh, a todo esto le vamos a llamar anomalías en la integración perceptual. La persona no logra integrar, ¿verdad? Esto puede ser hereditario y está en el marco de la enfermedad llamada esquizofrenia o puede ser resultado también de un trauma producido por un evento grave donde la persona fue robada, golpeada físicamente y hasta violada. A veces estos eventos graves en el ser humano pueden producir esto. Y entonces es posible que en una recuperación, psicoterapia, rehabilitación, la persona pueda recuperar esta integración. Veteranos de guerra, explosiones, donde han perdido la vida muchas personas. El impacto ha sido tal de la explosión, explotó un tanque, explotó un fuerte, no sé qué, explotó una trinchera,
que la persona ha quedado con la percepción desintegrada y no logra integrar, ¿verdad? Estos son casos que uno se los encuentra uno entre mil. Pero, repito, en la esquizofrenia esto también puede aparecer. No es nada raro que el esquizofrénico no logre integrar lo que oye con lo que ve. Estoy viendo en la tele unos hombres ahí que se pelean, pero no comprendo lo que dicen. Esto es muy típico del esquizofrénico. O bien, estoy escuchando la tele, pero lo que se ve no tiene nada que ver con lo que están diciendo. O sea, ellos no logran seguir ese ritmo. ¿Ya? Esta parte me encanta hacerla presencial. Lo siento mucho por no podemos hacerla presencial, estamos a distancia. Aquí me gusta preguntarle a los estudiantes, aquí no les veo las caras. O sea, aquí es donde también a veces hago comentarios de mis pacientes, hacemos hasta un par de chistes, pero es complicado, a distancia es complicado. 1.5, ilusiones. ¿Qué cosa es una ilusión? Hemos ido a hablar muchas ilusiones. Ilusiones perdidas fue el título de una novela hace 1000 años, ¿verdad? De Louis Stevenson. Es la distorsión perceptiva en la medida en que se defina como una percepción equivocada de un objeto concreto. Existe un objeto en el plano visual, pero equivale a decir que estas son percepciones que no se corresponden con las características objetivas de un estímulo concreto. Aquí cae de todo. Aquí cae hasta la ilusión que tengo de que una persona yo puedo caerle bien. Una cosa es caerle bien a una persona, otra cosa es gustarle a esa persona. En la juventud a veces nos podemos ilusionar con alguien y a veces nos vemos frustrados. O sea, no se corresponde con lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y esta persona, nosotros pensamos que está interesada en nosotros y es simplemente una persona que le caemos bien, y las chicas y los chicos suelen hacerse ilusiones. Tan chula aquella, tan lindo aquella, ella como se ríe conmigo, mira cómo me habla, pero ahí no hay nada de nada. Y el ser humano normal también padece de ilusiones. Cuando una ilusión sería extremadamente patológica. Una ilusión sería extremadamente patológica cuando ya definitivamente uno se la cree como real. Es que él me pidió que yo le revisara su tarea. Y eso probablemente es que él quiere que yo salga con él el sábado. Y él me va a invitar a algún lugar. Aquí, aparte de la ilusión, aquí a la persona le empieza a poner al pensamiento y empieza a deformar la ilusión. Repito, esto nos puede pasar a cualquier persona normal, ¿verdad? Las ilusiones son muy normales, sobre todo en la juventud, y a veces aparecen en la senectud, o sea, en la vejez o en la ancianidad. Los adultos mayores suelen hacerse ilusiones con sus hijos, suelen hacerse ilusiones con amores perdidos en el tiempo, que un día los amores van a regresar, que un día la persona que fue amada en una época va a regresar por ellos. En fin, hay toda una serie de ilusiones, ¿verdad? Ilusiones de que van a lograr ser igual que hace 30 años atrás, ¿verdad? Es complicado. Es complicada las ilusiones. Suele ocurrir que cuando una ilusión, la persona no logra hacer la realidad, la persona se siente como frustrada. En el caso de los jóvenes, suelen caer en periodos de frustración, se pueden poner hasta agresivos, ¿verdad? Cuando no se cumple la ilusión, cuando el patojo no te enamoró, o cuando la patoja no salió contigo, o cuando la carrera no se me dio. Las ilusiones también pueden ser con respecto a carreras que queremos, a cursos que queremos, a becas que queremos. Estoy ilusionado con una beca que pedí en las Naciones Unidas. ¿Y será que se te va a dar? Ay, creo que sí.
todo está preparado. O sea, cuando tenemos una aspiración a algo, tenemos que tener siempre claro que se puede dar y se puede no dar, ¿verdad? Ejemplo de ilusión. No sé si alguien quiere poner ejemplo de alguna ilusión que haya tenido. ¿Alguna ilusión que hayan tenido? Sí, claro. Dile que regrese y yo la acepto. No hay pena. ¿Alguna ilusión que hayan podido tener que quieran compartir? A veces son ilusiones que nos ponen tristes. A veces son ilusiones que no nos gusta hablar mucho de ellas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, les voy a compartir una ilusión personal. Al principio de estar acá, durante 8 años, 9 años, no pude ver a mi familia y yo tenía ilusión de volverlos a ver al cabo de 2 años de estar acá. La ilusión se extendió y no fue hasta 9 años que pude ver mi familia otra vez. Eh, Reglamentaciones del gobierno cubano, ¿verdad? Donde yo vine a vivir a Guatemala. No me dejaron entrar en Cuba hasta 8 años después y yo aterricé 9 años después y mi ilusión se convirtió en una medio que frustración hasta que se cumplió, ¿verdad? Al final se cumplió, pero costó trabajo. Les quería compartir esa, es muy personal, ¿sí? Eh, Ilusiones se nos dan con respecto a los hijos. A veces queremos que los hijos sean muy parecidos a nosotros. Mi caso, solo mi hijo varón estudió psicología. Mi hijo varón Robin estudia psicología en Ecuador. Ya está en 5.º año. Voy a tener psicólogo en la familia, aparte de mí. Eso me pone muy alegre. Realmente esa es una ilusión que sí se cumplió. Es una ilusión positiva. O sea, hay ilusiones que se nos cumplen, otras que no se nos cumplen. ¿Qué debemos hacer cuando una ilusión no se nos cumple? Bueno, tenemos que desechar la ilusión, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo, ¿sí? Ok, ¿alguien que quiera poner algún ejemplo de ilusión? ¿Alguien ha tenido alguna ilusión que se dio o alguna que no se dio? A ver, Nancy, cuénteme alguna ilusión de usted que sí se dio o que no se dio. Eh, pues yo tenía la ilusión de ser madre y gracias a Dios pues sí se dio. Y si se dio, felicidades, felicidades. Sí, gracias. ¿Cuántos tienes? Uno, dos. Dos. Qué bien, Y es que felicidades. mi ilusión no era solo tener hijos, sino que quería tener el varón primero y la nena después. Y Felicidades. sí, Qué bueno, qué bueno. Eh, Hay ilusiones que se nos dan, hay ilusiones que no se dan. En el caso de Nancy sí se le dio, felicidades, pero hay cosas que no se nos dan en la vida y hay cosas que se nos dan hasta años después. A ver, Claret, ¿quiere poner algún ejemplo de ilusión que se le dio o que no se le dio? Claret, por favor. Eh, pues yo me acuerdo que cuando era niña tenía la ilusión de una mascota Ajá. y mis papás pues no, nunca me la dieron hasta que yo crecí, pues yo Mm, pude adoptarla por mi cuenta, digamos. ajá. ¿Y ya la tiene? Ahora ya. ¿Qué nombre le puso? Nati, ¿Y es ella o él? Eso suena a ella. sí, ella. ¿Es perra o es una gata? Es una perra, ¿Qué raza? es de la calle, la adopté. No importa, no importa. Que Ujú, sea de sí, donde sea. Ahí la tienes, es una ilusión cumplida. Qué bueno. Felicidades. sí, Hay gracias. ilusiones muy sencillas como esa que ha contado Claret y que hacen feliz a la gente, ¿verdad? Y otra ilusión mucho más compleja que la que contó Nancy, ¿verdad? O sea, hay ilusiones muy simples y hay ilusiones más complejas, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? La vida tiene cosas complejas y tiene ilusiones y tiene cosas simples, ¿verdad? Ilusiones, a ver, estoy pensando en ilusiones más complejas. El ser humano tiene ilusiones, es normal. Lo que uno cuando una ilusión no se da, ¿verdad? Lo mejor que hace es retirarse y agarrar otra cosa que sea más posible, ¿verdad? Pero cuesta trabajo que el ser humano haga insight de que hay cosas que no se le dan. A ver, Delia, ¿alguna ilusión que tenga que ya se le dio o que no se le dio?
Delia. Delia no tiene micrófono hoy, parece. Doctor, Delia, sí, lo siento, es que me desconecté por accidente. no tenga pena. ¿Ilusiones? Sí, tengo la ilusión de viajar a Ok, otro país. ok. No pierda esa ilusión nunca. Esa No, se no le estaba va a dar entendiendo. probablemente, ¿sí? Ajá, gracias. ¿Ok? O sea, uno tiene derecho a tener ilusiones normales. Esta ilusión de viajar es posible que esté latente en ustedes. Yo tuve la ilusión de viajar mucho tiempo hasta que fui a parar a Italia, después fui a parar a Brasil, después fui a parar a muchos lugares. Cuando niño, después cuando grande, volví a salir otra vez. Esto de conocer países, personas, culturas es una cosa muy, muy interesante. Definitivamente. A ver, Lady, ¿alguna ilusión que tenga? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? ¿Usted tiene Bien, ilusiones? tuve una, pero creo que es muy difícil. Quería tener un gato. También, pero tampoco puedo porque a mis perritos no les gustan los gatos. Que Uy, no, uy, no uy, 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 podría qué tener uno. barbaridad. ¿Cuál era esa ilusión, pues? Me hubiera gustado ser piloto aviador, pero no se me dio Oh, la oportunidad. no se te dio. Y No, lanzaste y yo sí creo que paracaídas y todo eso. sí, exacto, pero ahorita tal vez, pero lo veo muy difícil, la verdad. Bueno, algún día, tal vez, después que te gradúes de psicóloga, puedas pasar algún curso y pilotear alguna avioneta. Nunca la pierdas, las ilusiones. Las ilusiones no hay por qué perderlas todas. ¿Sí? Ok, Sí. gracias. Gracias. A ver, Giselle, Buenos días, doctor. ¿cómo está? Compártame alguna ilusión que haya tenido o que tenga todavía. Pues todavía, bueno, una de ellas, porque sí tengo como varias, es viajar igual, ¿verdad? Pero primero dentro del país y luego ya conocer como fuera. Y sí se me ha dado la oportunidad de viajar Viajar fuera, dentro del país. dentro. No tenga pena, siga teniendo la ilusión de viajar fuera. Ustedes son muy jóvenes y es posible. Esas son ilusiones posibles, que ustedes pueden viajar. Yo sí lo creo posible. Con los jóvenes que son, manténgala, manténgala. Hay personas que nunca tienen ilusiones y por tanto nunca se trazan metas y su vida es muy opaca y su vida es muy gris, ¿verdad? Lamentablemente esa situación pasa. Hay que tener ilusiones en la vida. Vamos a seguir aquí con mi psicopatología. Ya les digo, esta clase es muy bonita presencial. Ahí nos reímos, ahí comentamos, ahí ponemos en jaque a todo el mundo. En algún momento esperemos que se pueda hacer esto. Doctor, Cuénteme, ¿me quiere contar alguna ilusión? no, ya se la conté. No, mi pregunta es, Usted ¿hasta qué quería punto una conocer a Brad ilusión ya Pitt y llega lo a ser conoció. como patológica, digamos? No te oigo, ¿cómo? ¿Mande? No te escuché nada, ¿cómo? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto una ilusión puede ser como ya grave o mal, digamos? Patológica. ¿Ah? Una ilusión puede ser patológica, decimos. Ajá, ¿Aló? digamos, las nuestras son como lo normal, digamos. Todo esto que estamos contando es normal, pero tú me estás preguntando sobre una Ajá, ajá. ilusión, ¿cuándo puede ser patológica Sí, o enferma? Cuando nos aferramos a sí. algo que definitivamente no puede ser, cuando nos aferramos a un novio o a una novia que ya no puede ser, cuando está claro que la persona ya no quiere nada contigo, cuando tratamos de quedarnos en un lugar y definitivamente no puede ser posible y no lo es posible porque no tienes esa posibilidad. Cuando soñamos con algo que no es posible, ¿verdad? Por ejemplo, quieres vivir en casa de no sé quién y eso no es posible, ¿verdad? Cuando hay algo que definitivamente la realidad te está transmitiendo que no es posible. A ver, ¿tienes algún ejemplo? ¿Aló? Ay, no, no se me ocurre nada.
Pero, por ejemplo, cosas así Así como las que como, estoy diciendo. Quiero ir a estudiar a la Sorbona de París ya, y quiero tener una beca para ir a estudiar a la Sorbona. Bueno, definitivamente eso no es posible, ¿ya? Y está desaterrizado. ya, Eso no es posible. Esto con la ok. universidad de tu país, tal vez en algún momento aprenderás francés, si tienes esa facilidad, y verás qué becas ofertan en Francia. Y ver qué posibilidades reales hay, pero no soñar con algo que no es posible, ¿ya? Los psicólogos tenemos Ok. que estar jodidamente aterrizados, te cuento. Está bonito Sí. soñar, pero cuando el sueño se convierte en una quimera que no va a ningún lado, hay que aterrizar, ¿verdad? Ok. O sea, estar Gracias. detrás, por ejemplo, suele ocurrir en la juventud, estar detrás de un amor durante años. Esto puede ocurrir. Yo tuve un amigo que él vivía enamorado, totalmente enamorado de una chica del bachillerato, allá le decimos preuniversitario, y estuvo enamorado todo el bachillerato, toda la carrera, jamás logró absolutamente nada, hasta que cayó en la gran frustración cuando la chica se casó. O sea, estaba más que claro que ella no quería nada con él. O sea, hay ilusiones que pueden caer en lo delirante, les cuento. Y tenemos que evitar eso. Los psicólogos tenemos que aprender a ser gente sana, muchachos. Por eso hay que ir a terapia, ¿verdad? Por eso hay que ir a terapia. Eh, seguimos, seguimos. Eh, Suficiente sobre las ilusiones. Sensaciones. Se trata de la captación de estímulos aislados, ¿verdad? Captación de estímulos aislados, sin poderlos integrar. Eh, por ejemplo, cuando percibimos un sonido y no lo logramos identificar, o cuando percibimos una luz y no sabemos a qué pertenece. O sea, un sonido siempre lo asociamos a algo específico, campanadas en la iglesia, pero por ejemplo, hoy escuchamos algo parecido a campanadas y no son de la iglesia ni son de ningún lado. Escuchamos campanas. ¿Y de dónde son? No sé. Escuchamos un ruido y no sabemos de qué es. Estos son sensaciones raras que nos puede ocurrir. Por ejemplo, hay edificios donde hay muchos ruidos. En la noche hay ruidos y no los podemos identificar a veces, ¿verdad? Hay una amiga que tiene una casa grande, ella vive sola, sus papás murieron, sus hermanos se fueron de la casa y ella vive sola en un casón grande y a veces hay ruidos en la casa y no los ubica. Y a veces se asusta y no sé qué y después se le quita, ¿no? Está también lo que se llama pareidolias. Pareidolias, tipo especial de ilusión en el cual el individuo proporciona a una organización y significado a un estímulo ambiguo o poco estructurado. Ejemplo, caras dibujadas en una montaña, en las nubes, en los mosaicos del piso de algunos lugares, hoteles. Yo tenía una amiga, era médico, terminó teniendo un trastorno grave, ¿verdad? Un trastorno esquizotípico, está en el espectro esquizofrénico. Ella decía que cuando ella era niña, adolescente, el mosaico de la pared del techo de su casa, de su cuarto, había unas caras de unos ángeles y que ella en la noche podía ver cómo se movían las caras de los ángeles y le hablaban. O sea, esto ya se pasó de rosca, ¿verdad? Eh, Era un tipo de ilusión rayando en un tipo de percepción alucinatoria, ¿verdad? Pero cae dentro de lo que es la ilusión, porque ella me decía, después me daba cuenta que no me hablaban los ángeles y que esas caras no se movían. O sea, que no logra ser una alucinación visual ni auditiva, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sino que era un tipo de pareidolia, ¿verdad? Los ángeles en caras.
los ángeles en caras de ella, ¿verdad? Se me pasó la página, disculpen. Estoy aquí en Paraidolias. No sé qué fue lo que hice. Ok, me siguen viendo, ¿verdad? ¿Siguen compartiendo pantalla? Sí, Ok. sí se ve. Ok. Pues estas son las pareidolias. Las pareidolias, si el individuo no razona que puede tratarse de una cosa que no tiene sentido, se puede convertir en una alucinación. El famoso sexto sentido descrito por Reed como la sensación de presencia, o sea, la persona tiene la sensación de que no está sola, de que tiene un ser cerca, un familiar. Esto ocurre mucho con personas que han perdido un familiar. Incluso pueden hasta verlo, hasta ver su imagen y hasta escuchar su voz. Entonces, ¿hasta qué punto estas son cosas normales cuando alguien pierde un familiar? En muchas culturas esto se acepta como normal. ¿Qué pasa? Si ya la persona fallecida se queda ahí, comienzas a verla todos los días, ya lo que tienes es una alucinación, ¿verdad? Eh, por el momento a esto le decimos el nombre es pareidolia. Puede presentarse en estados de angustia, de alto estrés, de soledad, ¿verdad? De cansancio físico extremo y también en estados de histeria. Y también en estados de histeria o en la esquizofrenia también puede aparecer, ¿verdad? Lo que pasa es que en la esquizofrenia ya estas pareidolias adoptan el carácter de alucinaciones, que definitivamente es la percepción visual o auditiva o táctil de un estímulo que no existe, ¿verdad? Pero sí, esto suele ocurrirle a muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, me ha pasado que he ido al baño de algunos cines, teatros, y he visto en mosaicos en el piso que me aparecen como caras, pero creo que es un fenómeno visual también, ¿verdad? Un fenómeno visual. No sé si esto le ha pasado a alguien de ustedes, pero suele ocurrir, ¿verdad? Pareidolias. Yo les voy a subir este documento para que lo vayan revisando, ¿ok? Eh, lo vayan revisando y vamos a ver en qué libro, qué documento o libro le podemos subir para que hagan un resumen. Porque históricamente se lo pedíamos a ustedes por el libro de Irán Castro, pero el libro de Irán Castro no existe en digital, no existe, hasta donde yo sé. Lo tenemos en fotocopia ahí en la fotocopia del CUN, pero lamentablemente no los puedo mandar por ahí porque no lo tienen. Entonces vamos a ver qué resumen, en qué libro les puedo mandar, que no sea muy extenso, porque si no el curso se nos alarga demasiado y hay que tener tiempo para hablar de entidades, de diagnósticos y todo ese rollo. Pero si esta parte es una parte vital, la semiología clínica, ¿verdad? Ok, vamos a pasar las pareidolias y nos metemos en algo que se llama los engaños perceptivos. Y aquí sí hablamos de alucinaciones. Uno de los síntomas cardinales más famosos de la psicopatología, porque distingue el nivel psicótico de los otros niveles en muchos casos. Las alucinaciones es uno de los síntomas del trastorno mental por excelencia. El prototipo del loco es el de aquella persona que dice ver o escuchar o sentir cosas que nadie más que él puede ver, escuchar o sentir. O sea, el esquizofrénico que te dice que habla con Dios y que Dios está delante de él, o aquel esquizofrénico que te dice
que en la noche de ayer se le presentó Napoleón y le estuvo diciendo cómo podía hacer una guerra en el hospital. O es aquella esquizofrénica que te dice que llegó el mago de Oz y le invitó a bailar con él, ¿verdad? Ahora bien, no siempre indican la presencia de un trastorno mental, o sea, su presencia no está reservada solo a personas trastornadas. Algunas personas sanas mentalmente pueden experimentarla bajo ciertas situaciones. Veamos quiénes son estas personas. Recuerden que esta es mi opinión muy personal. Tal vez puede no coincidir con alguna otra persona, pero esta es mi opinión y yo la mantengo. Hay religiosos a los que se aparece la Virgen María en España, en América Latina, la Virgen de Guadalupe en México, San Lázaro y la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, Maitreya en la India, a los teósofos. O sea, está un tipo de religioso muy devoto que suele tener estas alucinaciones de tipo religioso y al cual para nada podemos tildar de esquizofrénico. Mucho cuidado con esto. Es una cultura de la religiosidad popular y hay devotos que tienen estas visiones. En la religión... Doctor, una consulta con respecto a eso. Sí. Considero que la guía como para eso es que ellos tienen estas como visiones, pero en el resto de su vida pues tienen concordancia y no tienen ninguna otra cosa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y se asocia siempre lo que ven a la religión y a las mismas imágenes. Y de esto hay un chorro de historias. Hay algunos programas documentales que han puesto en Netflix y en la tele donde hablan un montón de religiosos, donde Dios se le acerca, Jesús se le acerca. O sea, con esa gente no nos metemos. Y como dice Ana, se presentan estas imágenes todo el tiempo y solo tienen eso. Entonces son imágenes religiosas. Guía, tenemos las 10:15. Vamos a dar receso hasta las 1:30 y regresamos a las 1:30. ¿Está bueno? Y media regresamos.
Bueno, aquí estamos otra vez. Este es un tema que me gusta mucho exponer porque lamentablemente no todos los psicólogos y los psiquiatras se meten a hablar de esto, ¿verdad? En mi caso, como tuvimos un equipo de investigación de la Academia de Ciencias de Cuba, donde yo participé en ese grupo, ¿verdad? Fue muy interesante. Estudiamos a los espiritistas, estudiamos a los santeros, estudiamos a todas estas personas. Lamentablemente aquí en Guate no hay un grupo así. Hubiera sido muy interesante un grupo de estudio en Guatemala para estudiar los chamanes. Hubiera sido súper interesante un grupo acá para estudiar la llamada psiquiatría cultural. En mi época se llamaba transcultural. Hoy por hoy existe un grupo latinoamericano de psiquiatría cultural que lo dirige el doctor Sergio Villaseñor de México, un colega y amigo. Él hace el prólogo de un libro sobre esto. Con Sergio, cuando estuvo en La Habana, lo llevamos a ver a los santeros. Él estuvo viendo a los santeros, les tiró fotos, entrevistó a no sé cuántos. Bueno, para no aburrirles con esta historia, porque es una historia demasiado interesante para mí, me pude dar cuenta de que habían personas, como les he puesto aquí, y esta es mi contribución a un manual de este tipo, ¿verdad? Practicantes espíritas, ven espíritus de fallecidos que hablan y le dicen cosas que utilizan para decir la buenaventura a los que se consultan. No estoy analizando que lo que digan sea verdad o mentira todo, pero voy a las visiones que tienen tipo alucinaciones auditivas y visuales. Y estas personas nunca han ido a un psiquiatra, nunca han ido a un psicólogo, nunca han necesitado ayuda psicológica para nada. Estas personas, muchos de ellos trabajan, son profesionales. En Brasil hay psiquiatras que son espiritistas, ingenieros espiritistas. Yo los conocí cuando estuve en Brasil. En Brasil pude visitar un culto llamado Umbanda, Umbanda no Brasil, que es una especie de santería brasileña donde hablan con los santos, espíritus y todo el mundo. Y les cuento que fue muy interesante cuando salí de ahí, se acabó el ritual. Aquella gente se pusieron sus trajes, los hombres, se pusieron sus vestidos, las mujeres, y salieron y se montaron en sus Volkswagen, en sus carrazos. Y yo dije, wow, verdaderamente Brasil es un país creyente en todo esto. Cuba es un país creyente, México es un país creyente, Guatemala es un país creyente. Por si no saben, aquí existen organizaciones espíritas. Aquí hay Rosacruces, es otra organización como orden espiritual, y también hay masones. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque dentro de ellos hay muchas personas que tienen visiones y para nada son personas enfermas. Es parte de la cultura espiritual. Insisto en esto, muchachos. Por si alguna vez topan con alguien de esta que tenga este tipo de síntomas, no traten de diagnosticarle una esquizofrenia. Aclaro, ¿verdad? Porque no lo son y están metidos en un problema si lo hacen. Y les cuento que los masones están metidos entre nosotros, lo que pasa es que no lo dicen. Los espíritas y los rosacruces también viven entre nosotros, pues son grupos cerrados, precisamente como saben que los van a criticar. Hay una influencia católica en Guatemala, evangélica, que no acepta nada de esto. Dicen que no son cosas de Dios. No me meto con ninguna religión, no critico ninguna religión. Yo crecí en el catolicismo, fui a escuelas, fui a la iglesia, en fin. Pero definitivamente tenemos que entender que existen personas que tienen estas visiones que no son psicóticos. Ese es mi mensaje total. En culturas indígenas en Centroamérica, agregué yo acá, México y África, los chamanes y brujos ven espíritus ancestrales que se aparecen y hacen milagros y nadie los tilda de locos ni de esquizofrénicos. ¿Ya? ¿Algún comentario hasta aquí? Voy a tratar de escanearles
un capítulo del manual de psiquiatría de la OPS. A ver, Majo. A ver, Majo. Majo abrió su micrófono. Dígame. Majo, no te oigo. Si me estás hablando, no te escucho. Lick, yo tengo una duda. A ver, Mónica. Mónica Castillo. Cuénteme, Mónica. ¿Usted también es media brujita o sabe cosas? No, yo no, pero digamos que yo conozco ¿Sí? una que no practica como que el espiritismo ni nada así, pero sí, ¿Sí? sí tiene como que visiones de personas. No, Tiene eso, millones de personas, pero también están los videntes. Está la gente que no tiene ninguna educación espírita. Es que la educación espírita es un entrenamiento y un aprendizaje. Y esa teoría se aprende de libros. Puede haber una persona, como tú dices, Mónica, que no tenga educación espírita, ni educación en parapsicología, ni ujú. educación de masones, ni de nada de eso, ¿verdad? Y de pronto sí tiene dones y sí de cosas. ¿Ya me entiendes lo que te digo? Ajá, o sea, eso ya no entraría como una categoría como de lo anormal, por así decirlo. Habíamos hablado de la parapsicología al inicio de la clase, ¿verdad? Y Ujú. ahora aquí vuelve a salirnos esto porque estamos hablando de la sintomatología y según yo no es una persona enferma, pero ella debería tener una explicación de alguien que supiera de esto. No sé si me hago entender, porque si no, todo eso la puede enfermar, ¿ya? O Ah, sea, ya. los sujetos extrasensos, le vamos a llamar sujetos extrasensos para distinguirlos de los sujetos normales y de los sujetos enfermos, ¿ya? Extrasensos. Sujetos extrasensos que tienen percepciones extrasensoriales. Estoy hablando en lenguaje de parapsicología. Eh, Estudié parapsicología en una época, bueno. En fin, esta persona es un ser extrasenso, pero un extrasenso necesita que alguien le explique qué le pasa. ¿Me copias? Ah, ya, ya. Que alguien le diga, Alejandro Parra, escriben su nombre por ahí, Alejandro Parra es un psicólogo y parapsicólogo argentino, muy bueno el hombre, muy serio, tiene un chorro de trabajo en internet, por si los quieren revisar, yo estaba en contacto con él hace unos años, me mandó sus libros, aquí en Guate he comprado libros de él que han vendido en de museo, y Alejandro es psicólogo clínico y es parapsicólogo, ¿ya? Ujú. Y él ayuda a los sujetos extrasensos. ¿Me sigues? Y ha hecho, les cuento, esta psicoterapia de grupo con ellos para ayudarlos a comprender lo que les pasa. Porque una persona como esta puede terminar loca si no entiende qué le pasa, ¿ya? Sí, esa era mi duda. ¿Y qué edad tiene ella? 24. Ay, 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 ¿cómo le da a ustedes? ¿Y es a menudo que se le presentan esas cosas? Ah, no, es de vez en cuando, es rara vez. Pero sí es como que en diferentes lugares y eso. Entonces a veces es como que estará alucinando, Ella se haciendo asusta, algo. ¿Cómo? pero ella se asusta, No le entendí, disculpe. pues si se asusta, No, ella no se asusta, ¿estás segura? ¿Cómo sabes tú que no se asusta? La mayor parte de esa gente viven asustados cuando nadie les explica qué es lo que están viendo, Mónica. También no te lo ha dicho, pero ella debe estar asustadísima y pico. bueno, tal vez sí, ¿verdad? Claro, pero habría que buscar, repito, a alguien que le explique un poquito qué está pasando con ella y darle a leer un par de libros, porque ese tipo de personas se puede trastornar, fíjate, ¿ya? ¿Me Sí, entiendes lo que digo? sí, sí, sí. Si algún momento a ella le interesa, tú le puedes dar mi número y le dices que me escriba, ¿sí? Oh, muy bien, gracias. Ya eso lo hice muchas veces en mi vida, ¿sí? Y no me da ningún tipo de problema hacerlo. O sea, pero lo que intento decirles, y gracias a ti por compartirnos el ejemplo, es que hay personas normales,
hay sujetos extrasensos y hay personas enfermas. ¿Ya? Doctor, Sí. A ver, Sofía. fíjate que como ¿Usted también comentario, ve cosas? no, yo no, pero ¿Nunca ha visto a Peter Pan y a una de Cantarita? las hermanas, A ver, no. estaba haciendo un Bueno, chiste solo cosas así por como aquí los sombras, chistes, pero por aquí los chistes no se ven. pero A ver, dime, Sofía, perdón, dime. fíjese que una de las hermanas de mi abuela, la más ¿Sí? pequeña, ¿Sí? ella es como muy mística, muy de todo ese mundo espiritista y Era muy mística, como em, Poli, que habla de todo eso. Sí, sí. sí, fíjese de que hace años, tal vez unos 3, 4 años, ¿Ok? estábamos en una reunión ¿Ok? y estábamos mis tías y mis primas en una sola mesa. Y empezó como que ella decía que olía mucho a leche y de que alguien iba a tener un bebé y cosas Ay, ay, así. ay. Madre mía. Y no va a ver de que 9 meses después su hija era la que La que estaba había embarazada. tenido un... Ajá, exacto. Entonces, Bueno, sí. ella es como bastante atinada con eso, igual, ¿Está viva ella todavía, Sofía? sí, ella interpreta sueños y, o sea, ella es bastante mística, ¿Qué estudió ella? pero ella nunca, creo que, bueno, ella llegó como a tercero básico, pero Mira, a eso, al menudo, ¿sabes parecer, qué? A menudo ajá, son personas que no van a la U ni nada de eso. ajá, Sí, no tienen instrucción. Pero te cuento que los dones no tienen nada que ver con la instrucción, ni con la inteligencia siquiera, te cuento. No, los dones son dones ujú. extrasensoriales. ¿Y tú no tienes nada de eso? ¿Tú no heredaste nada de eso? ¿No? Pues algo exacto, no, solo Ujú. a veces es como que veo sombras, pero sí sé de quiénes son, mas no las veo como muy específicas. Ya, También yo suelo mucho soñar con las personas que ya no están. ahí está tu parte del don. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque en las familias estas cosas se repiten, ¿ya? Mm, En las familias estas cosas se repiten y se heredan. Y algo tiene que ver esto con lo neurobiológico, pero no está demostrado, ¿verdad? Alejandro me decía, yo. no está demostrado que sea genético, pero hay mucha influencia en la familia. En la familia hay veces hay 2, 3 personas que tienen estos dones. Entonces, a lo que voy, no deben ser confundidos para nada estas personas, muchachos, con personas esquizofrénicas. Por favor, cuidado con eso. En una ocasión tuvimos en el hospital un babalao. Babalao es dentro de la santería, es una religión afroamericana. Está el santero, existe en Cuba, Colombia, Venezuela, México, Florida, ¿dónde más, Mario? Ecuador, Brasil, ¿verdad? Mezcla la religión yorubá de los orichás, la mezcla con la religiosidad católica. Entonces de ahí sale la llamada santería. Estos santeros son visionarios, tienen visiones. Y muchos oyen y predicen. Ellos tenían los dones, mas fueron entrenados también, ¿va? Y este babalao que cayó en el hospital, les cuento que tenía una combinación de los dones con esquizofrenia. Y aquí sí no había para dónde. Y hubo que medicarlo el señor y todo eso. Y eso es un caso muy, muy, muy raro. Solo conozco ese en toda mi vida. De una persona iniciada, como se dice en todo esto, con ese trastorno. Gracias, Sofía, por compartir eso. Algún día Bueno, me encantaría, si es posible, entrevistar a tu tía abuela. ah, ok, sería A mí me sigue interesante. interesando todo ese tema, me sigue interesando un chorro y hace mucho tiempo que no me dedico a nada de eso porque he estado trabajando como el negro, ¿verdad? Y trabajando en algo que me gusta, pero la parapsicología sí me interesa. Escuchen hasta qué punto ha sido importante la parapsicología, que Alejandro Parra tiene un capítulo en el Manual de Psiquiatría de la OPS, donde habla de fenómenos sí y psiquiatría. O sea que ya esto no me lo estoy inventando yo solo. Veamos cómo les puedo copiar ese capítulo.
O pedirle a Alejandro, si ya lo tiene copiado, que me lo envíe. Doctor, Sí. ahora Majo, sí me usted quería escucha. hablar hace rato. A ver, dígame. Perdón, es que mi micrófono no funcionaba. Es que quería Listo. preguntarle en qué Pregunte. otros trastornos se presentan alucinaciones, además de esquizofrenia y episodios Ok, psicóticos. muy bien. Aparte de la esquizofrenia, puede haber alucinaciones también en los trastornos bipolares, en fases maníacas, ¿ya? Puede haber también en trastornos como la demencia. Las personas con demencia pueden tener alucinaciones, ¿ya? Y Ah, los también. llamados trastornos graves o psicosis orgánicas, que estos son trastornos psicóticos debido a problemas cerebrales, ¿ya? Ujú. Demencias alcohólicas, por ejemplo. Los alcohólicos cuando llegan a la vejez, si han bebido durante 30, 40 años, esto puede haber dañado el cerebro y eso solo tiene arreglo, no cura, o sea, control con medicación, con antipsicóticos. Y para eso les cuento que hay psicóticos que a veces reciben antipsicóticos y siguen teniendo alucinaciones visuales y auditivas. Lo que pasa es que los calman, ¿ya? Ah, ya. También en los trastornos disociativos, o sea, las alucinaciones no solo son de la psicosis, como ya estamos entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, Está sí, sí. viendo cosas, está loco. Creo que ya estamos rompiendo ese mito. Ese mito que fue un mito durante más de 50, 60 años, una psiquiatría muy cerrada, ya la psiquiatría se abrió. De hecho, hay un psiquiatra brasileño espírita que ha estudiado todo esto, que se llama Alexandre Moreira, un tipo que es una eminencia, ¿verdad? Imagínense en Brasil cuántos casos de profesionales que son creyentes, espíritas y sujetos extrasensos hay. Hay un chorro. Incluso hay una federación de psiquiatría espírita brasilera, imagínense ustedes. Por eso hay gente que te comenta que los brasileros son espíritas, son brujeros. Bueno, yo no diría tan despectivo, pero sí creen en todo eso y tienen un montón de practicantes. ¿Qué más querías decir? No, solamente esa era mi duda, doctor. Gracias. Sí, definitivamente no solo es la esquizofrenia, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes porque un día en nuestra práctica clínica de pronto aparece alguien que tiene estos síntomas. Mire, es que mi hija se la quiero traer, tiene 20 años y ve y habla con muertos. Ok, la primera pregunta que le hago a la mamá es, ¿en su familia hay esquizofrénicos? La gente se te queda viendo así, ¿what? Tranquila, en la familia de esquizofrénicos, no que yo sepa, hay bipolares, hay personas con trastorno mental grave. Usted pregúntale a la gente, ¿hay personas con trastorno mental grave? Bueno, una abuelita, ya tenemos la sospecha de que esta niña puede traer una esquizofrenia. Pero, ¿qué pasa en esa familia donde no hay ningún esquizofrénico? No hay ningún bipolar. Recuerden que la bipolaridad y la esquizofrenia son primas hermanitas y los limítrofes son primitos. Todos estos son primitos. ¿Sí? Y los síntomas son los mismos, lo que pasa que en unos suben unos y en otros más bajo otros. Doctor, Sí, esa sí, fue una voz. es así como yo tuve una experiencia, así con mi abuelita en el cementerio. Fíjese que fuimos Ok, al cementerio, ¿verdad? ok, Y estaba así como que desolado, ¿verdad? Entonces estuvimos limpiando y arreglando las flores y todo. En sí, eso, mi abuelita siempre antes de irnos, siempre tiene la costumbre de hacer una oración, ¿verdad? Entonces ok, estábamos en esa hora cuando de repente se nos apareció un señor así chiquitito, ya grande, así, y nos dijo, ya van a rezarle a sus difuntos, eso sí está bueno, y nos empezó a hablar. Entonces nos dijo que le diéramos una ofrenda, ¿verdad? Entonces mi abuelita le dio. Entonces dijo, si ustedes me permitieran, voy a hacer la oración con ustedes. Pues ok, entonces hizo la oración con nosotros y todo, muy ¿verdad? bien. Después se despidió y mi abuelita me dijo, pero fue así rápido, me dijo, mi hijo, ¿sabes qué? Dale más dinero, me dijo. Entonces cuando mi abuelita se acercó del otro lado, yo me acerqué del otro lado, el señor ya no estaba, así literal, y todavía caminamos así y ya jamás encontramos al señor. Se desapareció en 3 segundos. Sí, Bueno, mi querido Eduardo, eso es lo más parecido a una aparición. Hay explicaciones parapsicológicas que dicen que el cuerpo físico se fue, pero se queda lo que se llama el doble etéreo, vagando.
Y esas personas en muchas ocasiones, esto explica la parapsicología, ¿verdad? No saben que están muertos. Y entonces no logran dejar el plano tierra. Esto de pronto suena muy literario, no suena novelesco, no suena vaya religioso. Entonces no quiero que lo vean así, pero son explicaciones que hay. No es que sea la mía. Creo que en algún momento de mi vida también tuve esos contactos que tú me estás refiriendo y pregunté y me dieron esas explicaciones. Son almas que todavía están plano tierra, pero que ya no existen en cuerpo físico, o sea, desencarnaron, o sea, fallecieron. El cuerpo físico fue enterrado, pero el alma todavía no acepta de que ya no esté en plano tierra, incluso les habla. Hay una película genial, recomendaría a todos que la vieran como conocimiento general para ustedes. Se llama Fantasma y es de los años 80, fue muy famosa. Era de un actor muy famoso de la época, se llama Patrick Swayze. Escribe Swayze, S-W-Y-Z-E, Patrick Swayze. Y la Demi Moore, que era una de las bellas del cine en esa época. Esa película muy linda, basada en el amor. Ah, y la Whoopi Goldberg, que es una negrita ella. Sí, el Patrick Swayze. Hicieron una película muy interesante sobre el mundo de los fallecidos. Y cuando estos fallecidos no se quieren ir del plano tierra, no aceptan que están muertos. Pero ya les digo, esto no son explicaciones científicas, sino como pseudocientíficas, ¿verdad? Pero que explican de una cierta manera esto que Eduardo acaba de narrarnos, esto que en algún momento me pasó, no me pasa con frecuencia, pasa en lugares Licenciado, como esos, en cementerio. A ver, dígame, Angie, cuénteme. buenos días. Fíjese que ¿Usted también tiene apariciones? no, pero a mi tío le pasó. Lo que pasa es que él sufrió un accidente, o sea, él iba en moto y un tráiler lo atropelló. Ok, ok. Y la cosa es de que estábamos pues allá va, y les avisaron a mi mamá y a mi tía y entonces ellas con otro tío lo fueron como que a traer, va, y se lo llevaron al hospital porque no llegaba la ambulancia y la cosa es de que iban en el carro, iban en un pick-up y mi mamá y mi tía iban atrás con él, ¿verdad? Pero, o sea, sí estaba como que mal, pero no sé si será por eso, pero la cosa es que mi abuelo y otro de mis tíos, ellos ya fallecieron. Y la cosa es de que mi tío decía de que por qué no le respondían a mi abuelo y a mi tío, porque decía, ahí está mi papá y ahí está Gustavo. Y, o sea, pasó todo el camino diciendo de que ahí estaban mi tío y mi abuelo, pero pues ellos ya fallecieron, pues, y él decía de que iban ahí junto con mi mamá y con mi tía. Ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Gracias por compartir todo esto. Otra lectura parecida a la que le hice a Eduardo. Eh, familiares ya fallecidos suelen aparecer cuando hay momentos de gravedad de un familiar que está vivo. Estas son explicaciones del campo parapsicológico. Y por eso es que en esas situaciones estos espíritus aparecen, según dicen estas personas, ¿no? Pero solo aparece en esos momentos, porque ese tu tío nunca había visto nada de eso. O habría que ver si en ese momento este tipo de visión fue un tipo de alucinación también, producida por el accidente y el trauma. Aquí esto habría que ver eso, Angie. Puede ser ambas cosas. Ok, sí, porque, o sea, él, o sea, antes nunca había dicho que los hubiera visto y así, ¿verdad? Pero Nunca sí, vio nada. no, entonces cuando ya ellos regresaron y todo, pues porque, o sea, mi tío estaba bien, él cuando le dijeron eso, él ya no se acordaba de lo que había dicho, o sea, de que él decía de que ahí estaba mi otro tío y mi abuelo junto con mi mamá y mi tía en el carro. Interesante, muy interesante eso. Eso se parece a las visiones de un famoso vidente holandés, Peter Urkos, que él reporta a este profesor holandés que muchas de las personas que pasan por un momento grave suelen ver a familiares fallecidos. Esto es algo que se ha repetido muchas veces y está en los libros de parapsicología. Vuelvo y le repito para cerrar esta parte, muchachos, ya casi me voy despidiendo. Creo que yo soy uno de los psicólogos clínicos y psicopatólogos que creen en la parapsicología. Creo que no podemos confundir a todo el mundo.
Y ya les decía, existen los seres normales, están los extrasensos que tienen visiones y están los enfermos. Entonces, por favor, no confundir a los enfermos con los extrasensos y viceversa, ¿verdad? ¿Ok? Vayan leyendo. Los dejo con la lectura del capítulo de las neurosis, ¿verdad? Voy a ver si les puedo conseguir el capítulo de Alejandro Parra o algún libro de Alejandro Parra para podérselo subir para que tengan también información sobre el tema. Que tengan un buen día y una feliz semana, ¿ok? Gracias, buen día, doctor. Buen día. Gracias, Igualmente, doctor. doctor. Igualmente para usted.